Hola Martín, buenos días. Buenos días, profesor. Bien. Vamos a iniciar de inmediato. Con lo que es primero con un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Básicamente relacionado con la última clase, con la unidad temática número 3 de gestión del mantenimiento, donde conversamos, ¿cierto?, que la gestión del mantenimiento básicamente lo que hacía era revisar las distintas metodologías bajo las cuales nosotros podíamos desarrollar las tareas, planes de mantenimiento, y también eran útiles para lo que es el desarrollo de la estrategia del mantenimiento. Hicimos la presentación y la introducción de lo que era el mantenimiento basado en riesgo, que se aplica conjuntamente con la inspección basada en riesgo, el RBI. Hablamos también de los dos aspectos centrales que tenía que ver con el mantenimiento centrado en confiabilidad, que eran las 7 preguntas del RCM, y vimos en detalle lo que era el árbol de decisión del RCM, que es el que nos permitía de alguna manera y nos orienta para seleccionar las tareas del mantenimiento. Y lo que vimos finalmente en la última clase, lo relacionado con el TPM, el mantenimiento productivo total, que el mantenimiento productivo total tiene como base las 5 S, que son cinco letras, ¿cierto?, que están en japonés y que nos orientan básicamente a lo que es la organización, el orden, aseo y todo lo que es la disciplina en el lugar de trabajo, ¿ya? Eso fue lo último que podemos revisar en lo que... yo paralelamente les subí las 2 últimas clases aulas para que las tengan disponibles, ¿ya? Y de estas 3 metodologías, yo diría que nos falta una cuarta que no la incorporamos, que es el GRM, que es la gestión de riesgo en mantenimiento y que fundamentalmente se basa en lo que es la aplicación de la ISO 31000. Es, es muy parecido, ¿cierto?, a lo que es el RBM, con la diferencia que el GRM aplica prácticamente los mismos pasos y las mismas metodologías que el RBM, salvo que la probabilidad de falla, en este caso que se considera, la probabilidad de falla no es estocástica, sino que se basa básicamente en lo que es algunos conocimientos relacionados con la frecuencia de falla de los sistemas, ¿no?, que está básicamente en las personas y en los proveedores de equipo, y también se basa en lo que son las consecuencias, y las consecuencias se manejan y se administran de manera similar a como se hace en el RCM y lo que es el mantenimiento basado en riesgo. Yo diría que eso es lo que falta. Todo lo que es gestión de mantenimiento también está relacionado con la ISO 55000, ISO 55000, que es la norma de gestión de activos, que norma de gestión de activos que va un poco más allá del mantenimiento, porque analiza los activos en todo lo que es el ciclo de vida, entendiendo como el ciclo de vida toda la etapa de desarrollo, diseño, ¿cierto?, incorporación de los activos a los procesos industriales. Posteriormente, analiza los activos desde el punto de vista de su etapa de explotación, es decir, durante las operaciones, donde fundamentalmente analiza y ve todo lo relacionado con operaciones y mantenimiento de los activos. Y finalmente, la norma, la ISO 55000, lo que ve es todo lo relacionado con la desincorporación del activo, es decir, cómo yo reemplazo, ¿ya?, o también puedo reparar el activo, ¿cierto?,
mirándolo principalmente desde todo lo que es la agregación de valor para el activo, ¿ya? Entonces, adicionalmente, lo tocamos, lo conversamos durante el desarrollo del curso, todo lo relacionado con la ISO 9000, que tiene que ver con la calidad, la ISO 14000, que tiene que ver fundamentalmente con los aspectos relacionados con los temas medioambientales, y una de las normas importantes que vemos dentro de lo que es el mantenimiento es la ISO 31000, dado que la ISO 31000, aparte de que nos contribuye permitiendo, ¿cierto?, establecerla como una metodología de mantenimiento también con el GRM que conversamos recién, ¿ah? Es una herramienta poderosa para todo lo que es la resolución de problemas. O sea, la ISO 31000 yo puedo aplicarla abiertamente en todo lo que es la resolución de problemas, y la realidad es que es una herramienta bien poderosa en todos los ámbitos de acción, inclusive en los ámbitos de resolución de problemas del tipo doméstico, ¿ya? No solamente para la aplicación de lo que son los procesos industriales. Es eso lo que hemos introducido en lo que es la unidad temática número 3, y particularmente presentamos lo que es el mantenimiento basado en riesgo, el mantenimiento centrado en confiabilidad y el PPM. En la clase de hoy día vamos a ver con mayor detención, ¿ya? Y vamos a hacer algunos desarrollos relacionados con la aplicación de lo que es el RBM y el RBI, donde vamos a ver su origen, vamos a ver cuándo conviene aplicarlo, vamos a ver también un ejercicio de aplicación basado fundamentalmente en lo que es el FTA, el árbol de análisis de probabilidades de falla, ¿cierto? Que básicamente es una herramienta de análisis causa-efecto, y también vamos a ver y revisar los requisitos para su aplicación. Eso es lo que pretendemos alcanzar hasta hoy. ¿Alguna consulta, algún comentario, Martín? ¿El RBI, cuál es su definición de la sigla? La inspección basada en riesgo. Inspección más ya, ok. ¿Ya? Porque no solamente en las tareas, el RBI también nace en la industria petrolera, ¿ya? Ahora vamos a ver más detalles de lo que es el RBI, ¿ya? Y que básicamente se basa en todo lo que son las normas API, que lo que es el American Petroleum Institute, que es el Instituto de Petróleo Americano, ¿ya? Se basa en un par de normas de las relacionadas con estas normas API, la 580 y 581 en específico, que habla de lo que es la inspección de basada en riesgo, y también habla de los recursos básicos, los documentos y recursos necesarios para su aplicación. Entonces, bueno, lo que hablábamos recién, ¿cierto? Que estábamos en la unidad temática número 3, donde vemos TPM, RBM, RCM, ISO 9000, 14000, 55000 y la 31000. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en detalle, ¿cierto?, lo que introducimos en relación al mantenimiento basado en riesgo, el RBM y el RBI. ¿Te acuerdas cuándo es conveniente aplicar esta norma, Martín? O más que esta norma, Para, esta metodología, para procesos industriales en donde una falla puede provocar causas catastróficas. donde puede generar causas catastróficas, ¿cierto? Para eso se recomienda, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Que el mantenimiento basado en riesgo, como lo señalamos, nació en la industria petrolera, ¿ya? Y en la industria petrolera, dado, ¿cierto?, la naturaleza de los insumos y los procesos que se desarrollan, estamos muy expuestos a lo que son explosiones, incendios y emanaciones de algunos gases de características tóxicas, ¿cierto? Y particularmente, si uno lo analiza, aquellas refinerías que están emplazadas próximo a los centros urbanos, la realidad es que un acontecimiento o una falla de algún sistema, ¿cierto?, puede traernos consecuencias que realmente pueden ser lamentables, tanto desde el punto de vista de lo que pueda significar en pérdidas de vida de personas,
en afectar la salud de las personas, de las comunidades, en pérdidas económicas, ¿cierto? Y también desde el punto de vista medioambiental. Es decir, una falla puede traernos realmente consecuencias de características catastróficas si ocurren dentro de lo que es una fundición, perdón, dentro de lo que es una refinería de petróleo. Ahora, señalar que tanto el RBM o el RBI son metodologías que nacen en la industria petrolera, y particularmente esta metodología se desarrolla dentro de lo que es el Instituto de Petróleo Americano, ¿cierto? Donde tienen una gran cantidad de refinerías, ¿ya? Y no necesariamente esta metodología yo la voy a utilizar solamente en la fundición y refinería. De hecho, yo tuve algunas experiencias y aplicaciones que se desarrollaron de mantenimiento basado en riesgo en lo que es la minería. Ahora, una de las cosas que requiere, ¿cierto?, es que requiere de los requisitos para su aplicación, es que requiere que yo tenga un historial y un sistema documentado, ¿cierto?, donde yo tenga el historial de fallas de los equipos, de tal manera de poder establecer a través de estadísticas, ¿cierto?, y la aplicación de metodologías del tipo matemática, establecer algún modelo matemático que normalmente es modelos relacionados con funciones de Weibull, son las que representan, ¿cierto?, las fallas de carácter mecánico, ¿ya? Y normalmente las funciones de Weibull y las funciones exponenciales son las que están representando estas fallas de carácter mecánico que se pueden presentar en los procesos y que me sirven para determinar de manera estocástica, ¿cierto?, las probabilidades de falla de un componente o un sistema en su contexto operacional. Requiere también de personas que tengan conocimiento y manejo de este tipo de herramientas, ¿ya? Requiere también que de manera metodológica yo pueda establecer estas probabilidades de falla, y también requiere de metodologías para determinar, ¿cierto?, las consecuencias de falla, dado que los niveles de riesgos que yo requiero evaluar se evalúan por la vía de evaluar la probabilidad, que es una probabilidad estocástica, por las consecuencias, ¿ya? Entonces, como tú también recién lo señalabas, cobra mucha importancia en procesos de alto riesgo, ¿ya? Sin embargo, lo que te quería señalar yo, no necesariamente esta metodología yo la voy a aplicar solamente en la industria petrolera. Yo la aplico, ¿cierto?, donde yo tenga las condiciones necesarias para poder hacer un buen uso de esta metodología, que, como decimos, requiere, ¿cierto?, que yo tenga probabilidades de falla reales en los contextos operacionales, y para tener esas probabilidades yo requiero de una gran cantidad de información, de datos, ¿cierto?, que me permitan de alguna manera determinar estas probabilidades de manera estocástica. Para la evaluación de las probabilidades estocásticas, ¿cierto?, yo una de las cosas que utilizo el análisis del árbol de falla, el FTA, que es una técnica del tipo cuantitativa de análisis basado en establecer el valor relativo de las distintas tareas de mantenimiento. Vamos a ver un ejemplo real y sencillo de la aplicación de esta metodología del árbol de falla durante el desarrollo de este bloque. Determina la oportunidad de mejora eliminando las tareas de bajo valor. O sea, nosotros hacemos esta evaluación de riesgos, ¿ya? Vemos todos los riesgos que son altos, medios, ciertos riesgos que pueden ser catastróficos e inaceptables. Hacemos estas evaluaciones, hacemos la clasificación, la jerarquización y focalizamos nuestros esfuerzos y nuestros recursos en aquellas tareas que son de mayor riesgo, lo que nos permite de alguna manera, ¿cierto?, hacer ajustes de carácter presupuestario en los programas de mantenimiento.
Determina las oportunidades de mejora eliminando las tareas de bajo valor y focalizándose en tareas dirigidas a los aspectos de alto riesgo. El mantenimiento basado en riesgo evalúa el riesgo actual, es decir, cuáles son las condiciones actuales, que pueden ser inclusive riesgos inherentes propios del sistema, y va analizando, ¿cierto?, los costos y beneficios de las medidas de mitigación, entendiendo, ¿cierto?, que las medidas de mitigación son planes de mantenimiento o proyectos de rediseño que yo voy desarrollando a objeto de poder eliminar los riesgos. Ahora, normalmente, ¿cierto?, como esto se aplica a lo que se llama aquellas tareas o aquellas fallas donde las consecuencias de la falla pueden ser catastróficas, normalmente los costos de mitigación siempre van a resultar de alto beneficio frente a enfrentarnos a las consecuencias que significa, ¿cierto?, no desarrollar tareas de mitigación. Ahora, evidentemente que si esas tareas de mitigación tienen un costo que por sí mismo pone en riesgo también en los aspectos económicos y financieros de la empresa, yo tengo que buscar acciones de rediseño a objeto de buscar medidas de mitigación que sean también sustentables, es decir, que puedan ser absorbidas por el sistema. El objetivo de una estrategia de mantenimiento, en lo general, uno lo que busca, ¿cierto?, es minimizar los riesgos del negocio causados por la falla de un activo, ¿ya? Y es así, ¿cierto?, que todas estas metodologías lo que buscan, ¿cierto?, es minimizar las pérdidas o minimizar las consecuencias que nos puede generar el hecho de que un equipo falle funcionalmente, ¿ya? Dado que las consecuencias pueden ser y pueden estar asociadas, ¿cierto?, a todo lo que es seguridad y salud de las personas, están asociadas también a aspectos del tipo de sustentabilidad, es decir, que afecten a lo que es el medio ambiente. Estos riesgos en el negocio también están asociados a los riesgos que puedan afectar a las comunidades, ya que si una empresa sobrepasa los límites desde el punto de vista de la normativa ambiental o afecta a la comunidad, se puede ver afectada desde el punto de vista de que le quiten la licencia para operar o le apliquen fuertes multas, lo cual evidentemente afecta al negocio. Otras consecuencias que nosotros normalmente afectan en el negocio tienen que ver con aspectos del tipo económico, es decir, pérdidas económicas relacionadas con las pérdidas de producción por detenciones de equipo, pérdidas de producción relacionadas con niveles de falla, niveles de pérdidas de calidad que significan llevar a chatarra material e insumo o tener que reprocesar, también pueden ser de alto riesgo, o también algunos riesgos del tipo estratégico que afectan al negocio, que tiene que ver con aspectos legales o aspectos relacionados con lo que es el prestigio del negocio, aspectos legales que también pueden afectar, dado que estos aspectos legales pueden, al igual que lo que señalábamos recientemente, que aspectos ambientales pueden significar un cierre o la pérdida de la licencia para operar. Si yo no cumplo algún aspecto legal que puede estar incluido también lo medioambiental, puede significar también la pérdida de licencia para operar, la clausura o fuertes multas para la empresa, lo que evidentemente va a afectar el negocio, ¿ya? Entonces, el mantenimiento lo que busca es evitar que ocurran fallas que puedan traernos consecuencias del tipo catastrófica, consecuencias que, como señalamos, ¿cierto?, pueden ser del tipo
que puedan afectar la seguridad, pueden afectar el medio ambiente, pueden afectar lo económico-financiero, pueden afectar aspectos estratégicos que tienen que ver con lo que es el prestigio y la parte legal de la empresa. Utilizando un enfoque basado en riesgo, se asegura, ¿cierto?, que la estrategia responda a los objetivos que andamos buscando, es decir, disminuir los riesgos de falla que puedan afectar al negocio. El análisis de riesgo es una técnica que nos permite identificar, caracterizar, cuantificar y evaluar las pérdidas que pueden ocurrir en un evento. Pérdidas, ¿cierto?, que están asociados a estos 4 elementos de riesgo que señalábamos recién. Accidente a las personas, aspectos medioambientales, aspectos de carácter comunitario, aspectos económicos financieros y aspectos estratégicos que tienen que ver con lo que es la parte legal y el prestigio de la empresa. En el enfoque del análisis de riesgo, ¿cierto?, se integra la probabilidad y el análisis de consecuencia para las distintas etapas del proceso en análisis. Luego, el riesgo yo lo evalúo, ¿cierto?, como la probabilidad de falla, que en el caso del mantenimiento basado en riesgo es una probabilidad del tipo estocástica, por lo que son las consecuencias de esta falla. ¿Alguna consulta hasta ahí, Martín? No. Entonces, esto de alguna manera es cómo se caracteriza y cómo de alguna manera el mantenimiento basado en riesgo nos permite a nosotros minimizar los riesgos del negocio, ¿cierto?, evitando aquellas fallas que pueden traernos consecuencias catastróficas en lo que es la administración y la gestión de activos, ¿ya? Tanto el RBM como el RBI tienen por objetivo, ¿cierto?, reducir el riesgo general de fallas catastróficas del activo. Ahora, lo que te decía, normalmente en la industria petrolera una falla nos trae es común que nos pueda generar explosiones, nos pueda generar incendios o nos pueda generar emanaciones de gases tóxicos, lo que realmente genera consecuencias que puedan ser catastróficas o de carácter inaceptable, ¿ya? Por lo tanto, es por esa razón que ahí nace, ¿cierto?, este mantenimiento basado en riesgo, donde con el análisis de estas probabilidades del tipo estocástica, que son probabilidades matemáticas, que se desarrollan en el contexto operacional mismo del proceso que yo estoy analizando, yo obtengo las probabilidades de falla muy próximos, ¿cierto?, a lo que es lo real. Pero ¿cuál es la dificultad que tiene? Que el manejo y la administración de datos para alcanzar estas probabilidades estocásticas requiere de recursos, tanto de personas como de un recurso de gestión de información y de datos que es realmente no fácil de lograr y que requiere grandes esfuerzos tanto administrativos, de gestión, como también de recursos económicos. En las zonas de riesgo alto y medio es necesario concentrar un esfuerzo de mantenimiento mayor, es decir, ahí es donde nosotros focalizamos, ¿ya?, en aquellas partes donde el riesgo es alto y medio, donde las podemos, ¿cierto?, vernos afectados por fallas que son catastróficas o inaceptables, es donde nosotros focalizamos nuestros recursos y nuestros esfuerzos. Mientras que en aquellas zonas de bajo riesgo, el esfuerzo se reduce al mínimo para reducir el alcance total del trabajo y el costo de programa de mantenimiento de una manera estructurada y justificable. Es decir, el mantenimiento basado en riesgo nos permite tomar este tipo de decisiones, ¿cierto?, de focalizar nuestros recursos y de esa forma también, al focalizar nuestros recursos en aquellas tareas de costo alto y medio, ¿cierto?, nosotros también racionalizamos los recursos en aquellas actividades que son de bajo riesgo, lo que nos permite, ¿cierto?, también poder tener un costo del programa de mantenimiento que se ajuste a las necesidades de la empresa.
El valor cuantitativo de los riesgos se utiliza para dar prioridad a la inspección y mantenimiento, es decir, yo en la medida de que hago esta jerarquización de riesgos por la vía, ¿cierto?, de establecer el nivel de riesgo considerando las probabilidades por las consecuencias, eso me permite, ¿cierto?, poder jerarquizar los riesgos y poderle darle prioridades a aquellas tareas donde los niveles de riesgo son mayores, donde las consecuencias, ¿cierto?, que yo puedo tener o el nivel de riesgo que yo tengo es intolerable o inaceptable. Entonces, a través de lo que son estas inspecciones y las tareas de mantenimiento, yo puedo mitigar el riesgo, ¿cierto? Y puedo, de alguna manera, también limitar las consecuencias a las cuales con las cuales se puede ver afectado el proceso industrial. El mantenimiento basado en riesgo, ¿cierto?, sugiere un conjunto de recomendaciones sobre qué tareas preventivas se van a realizar. Ahora, no son solamente tareas del tipo preventiva, sino que son tareas del tipo preventivas y predictivas a realizar, dado que básicamente la inspección basada en riesgo, ¿cierto?, utiliza muchas de las herramientas NDT que nosotros hemos conocido, es decir, el análisis de vibraciones, el análisis de lubricante, la termografía, también son utilizadas, ¿cierto? Y el RBM hace recomendaciones y sugiere cuáles son las tareas del tipo preventiva y del tipo predictivas que se deben realizar. La aplicación del RBM, ¿cierto?, es decir, del mantenimiento basado en riesgo, focalizado en aquellas actividades donde una falla puede traerme altos niveles de riesgo y consecuencias intolerables e inaceptables, reducirá las probabilidades de una falla inesperada. ¿Por qué? Porque yo identifico claramente aquellas actividades donde el riesgo puede ser alto, yo me puedo focalizar en lo que son disminuir la probabilidad o buscar la forma, ¿cierto?, de eliminar o disminuir las consecuencias. La metodología, ¿cierto?, se basa fundamentalmente en una aplicación de lo que es el protocolo de la ISO 31000. A la izquierda se ve el cuadro, ¿cierto?, donde habla de establecer todo lo que es el contexto operacional. El contexto operacional yo lo establezco por la vía, ¿cierto?, de lo que es el análisis técnico del sistema. Y donde para el análisis técnico del sistema hemos conversado de que existe una herramienta bastante poderosa para este análisis técnico del sistema, donde yo analizo básicamente la mano de obra, ¿cierto?, que son las personas, analizo también la maquinaria, los equipos, analizo los aspectos relacionados con efectos producto del medio ambiente donde se van a desarrollar las operaciones, es decir, si están aspectos relacionados con corrosión, un ambiente húmedo, un ambiente que puede estar, se puede ver afectado por el polvo, equipos que pueden ser afectados por ondas expansivas, producto de explosiones, que es lo que ocurre frecuentemente, ¿cierto?, en las faenas del tipo minera. Entonces yo analizo la mano de obra que participa tanto en la operación o en el mantenimiento, analizo las maquinarias, sus funciones, ¿cierto?, y cómo están incorporadas en los distintos procesos, analizo los efectos medioambientales, como también analizo los efectos sobre el medio ambiente que puede realizar mi sistema, analizo también los materiales que participan, estamos hablando de materiales e insumos, y es así, ¿cierto?, que en esta industria del petróleo, básicamente el insumo, ¿cierto?, que utilizamos como base es un insumo que es altamente inflamable y altamente explosivo, como es son los combustibles en base a
a fósiles, ¿cierto? Todo lo que es el petróleo fundamentalmente, que es altamente explosivo, altamente tóxico también. Eh, Analizo también todo lo relacionado con lo que son los métodos, ¿cierto?, que yo aplico en estos procesos industriales, y finalmente todo lo relacionado con las mediciones, es decir, para lo que es establecer el contexto y hacer este análisis TOS, yo analizo lo que son las 6M. ¿Ok? ¿Te queda claro eso, Martín? Sí, ¿Mm? Entonces, adicionalmente, ¿cierto? Identificando y estableciendo los diagramas tanto funcionales como los diagramas de proceso, yo realizo también los análisis respectivos por unidad, estableciendo, ¿cierto? Y haciendo también lo que son la identificación y los análisis de riesgo respectivos. Y particularmente estamos hablando acá de todo lo que es identificación de riesgos de falla en los equipos, y para lo cual, ¿cierto?, utilizo las herramientas el FMECA, el FMEA, donde hago el análisis funcional e identifico, ¿cierto?, los modos de falla que pueden presentarse, ¿cierto?, en cada uno de los equipos e instalaciones, y también los componentes que forman parte de estos procesos. Luego, ¿cierto?, una vez que yo tengo identificados estos riesgos de falla, hago el análisis, y posteriormente, posterior al análisis, ¿cierto?, viene todo lo que es la cuantificación del riesgo, donde yo hago ahí el análisis probabilístico y también aplico, ¿cierto?, el FTA, el análisis por la vía de lo que es el análisis del árbol de falla, ejemplo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? La evaluación del riesgo básicamente considera, ¿cierto?, una vez establecidos los niveles de riesgo y conocía las características de la empresa y su nivel de aceptabilidad del riesgo, es decir, cuando la empresa considera que un tipo de riesgo tiene una calidad, un nivel aceptable, yo hago la comparación la comparación del nivel de riesgo con los criterios de aceptabilidad del riesgo, y en aquellos casos, ¿cierto?, donde el riesgo resulte intolerable o inaceptable, es decir, donde los riesgos sean alto y medio, es donde yo desarrollo mis estrategias y mi modelo, mi metodología, las tareas de mantenimiento, ¿ya? Es decir, si yo veo que un proceso puede ser afectado por las temperaturas, yo tengo que generar, por las temperaturas inclusive del tipo ambiental, yo tengo que generar las condiciones de aislación de tal manera, ¿cierto?, de que yo minimice los riesgos de explosión o los riesgos de incendio que se pueden generar, ¿cierto?, en un material que sea combustible, ¿ya? Y particularmente si estamos hablando de instalaciones, ¿cierto?, donde yo estoy procesando petróleo y estoy procesando básicamente en las distintas etapas, me aparecen distintos tipos y características de combustible, donde los puntos de encendido, ¿cierto?, también van variando. Por lo tanto, yo tengo que establecer las tareas y las acciones de diseño necesarias para poder mitigar los riesgos de combustión y los riesgos de explosión que se puedan presentar en las distintas etapas y en los distintos procesos. ¿Ya? Una vez que yo, bueno, establezco la estrategia de mantenimiento, el plan de mantenimiento para tratar los riesgos inaceptables, desarrollo, ¿cierto?, el programa de mantenimiento, donde en ese programa de mantenimiento establezco la periodicidad de aplicación, como también los recursos necesarios para llevar adelante y sacar adelante el plan y las tareas de mantenimiento que se han establecido. ¿Ya? Eso es la aplicación de lo que es este mantenimiento basado en riesgo. ¿Mm? ¿Ya? Ahora vamos a ver, ¿se entendió hasta ahí, Martín? el diagrama anterior correspondía al protocolo ISO 31000, ¿cierto? Es muy similar. No es lo mismo, pero es muy similar. ¿Mm? Ah, ya.
perfecto. ¿Ya? Porque aquí la ISO 31000 también tiene lo que es el establecer el contexto, después tiene lo que es relacionado con la identificación de los riesgos, que también lo tiene acá. Posteriormente viene lo que es el análisis de riesgo, y la ISO 31000 también tiene la evaluación de los riesgos, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto?, aparece el tratamiento de los riesgos, que es la ISO 31000, es fundamentalmente también el tema de establecer los planes y tareas de mitigación. ¿Ya? ¿Dónde podría estar la diferencia, cierto? Que acá en uno de los... en la columna, ¿cierto?, del diagrama que se ve más a la izquierda, todo lo que es monitoreo y revisión, establece ciertos aspectos relacionados con ir retroalimentando al sistema, ¿ya? Y aquí aparece claramente, en el caso de la ISO 31000, la retroalimentación para hacer lo que es la evaluación permanente del contexto no está considerado, ¿ya? Este es más riguroso en el sentido que cada cierto tiempo lo que te dice, evalúe contexto y establezca nuevas condiciones. ¿Ya? Es la única diferencia que tiene con respecto a lo que es la ISO 31000. Como te digo, ¿dónde se genera la diferencia? Que aquí en lo que está destacado con rojo, ¿cierto?, que es el análisis de probabilidades, ¿ya?, que son probabilidades del tipo estocástica, lo cual, si uno aplica la ISO 31000 como una metodología para establecer planes y tareas de mantenimiento y estrategias de mantenimiento, las probabilidades que yo utilizo normalmente son probabilidades asociadas a frecuencia de falla. ¿Ya? Más que probabilidades, la ISO 31000 utiliza frecuencia, pero el mantenimiento basado en riesgo y la inspección de basado en riesgo, todo su análisis y cuantificación se basa, ¿cierto?, en la aplicación de la ISO 31000. ¿Te queda más claro, Martín? Sí, está claro. Entonces, hablamos, ¿cierto?, del análisis del árbol de falla. El análisis de árbol de falla es un método analítico deductivo que simula la situación de causa y efecto que puede conducir a una falla funcional, ¿ya? Y utiliza estos símbolos. No es necesario que te los aprendas ahora, pero aquí señala, ¿cierto?, este círculo como un evento básico, punto máximo de análisis a partir del cual se busca la causa. O sea, si yo estoy analizando la falla de un rodamiento, desde acá analizo, ¿cierto?, qué es lo que qué puede ser la causa de la falla de un rodamiento. Lo vamos a ver con un ejemplo práctico más adelante. El evento fuera de análisis es el que se representa, ¿cierto?, con ese rombo, básicamente, y que se trata de una caja negra, y básicamente hay que tenerlo re poco en cuenta porque sus causas normalmente no se analizan por falta de información o porque no es de interés necesariamente. ¿Ah? El rectángulo representa, ¿cierto?, un evento intermedio, ¿ya? Después están las puertas y los operadores lógicos. El operador lógico AND, ¿cierto?, que básicamente es como una casa donde la salida, ¿cierto?, ocurre si todos los eventos de entrada tienen lugar. Es decir, para que se genere esta condición, tiene que fallar más de un componente, es decir, tienen que fallar todos los componentes, ¿ya? Normalmente el elemento AND se da cuando estamos hablando de circuitos en paralelo, es decir, cuando yo hablo de un circuito en paralelo, para que la falla se dé,
tiene que ocurrir la falla del circuito 1 y también la falla del circuito 2. ¿Ya? Ese es la puerta I, el operador lógico AND. La puerta O habla de que el suceso ocurre si se da uno de los eventos de entrada, es decir, en un circuito serie, el hecho que falle cualquiera de los componentes me significa, ¿cierto?, que se gatilla el evento, es decir, las probabilidades de un evento, ¿cierto?, las probabilidades de que ocurra una falla son bastante mayores porque eso representa de alguna manera la falla de un sistema con configuración tipo serie, básicamente. Puerta I prioritaria, el suceso de salida solamente ocurrirá si los sucesos de entrada ocurren con una determinada secuencia, es decir, falló 1, después para que falló el 2 y luego falló el 3, ¿ya? Esa es la secuencia de falla que a mí me hace de que ocurra el evento. Si la secuencia es otra, evidentemente la falla no va a ocurrir. Puerta exclusiva, puerta O exclusiva, el suceso de salida ocurrirá solo si ocurre uno de los sucesos de entrada, pero no dos o más. El hecho que tiene que ocurrir un suceso para que se gatille la falla. Y la otra que se presenta acá, que también es bien poco usada, es la puerta de inhibición, que el evento de salida solo ocurrirá si ocurre la entrada y además si satisface ciertas condiciones. Aquí vamos a ver, ¿cierto?, para este ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que se muestra, ¿cierto? Se muestra un circuito donde está un sistema cisterna que es almacenador y proveedor de agua, ¿cierto?, para el tanque T que está en la parte superior. Este circuito, este estanque cisterna cuenta con dos tapones, ¿cierto? El S1 y el S2. El S1 está en la parte inferior, el S2 es de la parte superior, ¿ya? Posteriormente viene una válvula de retorno, luego viene un circuito, ¿cierto?, que es en paralelo, ¿ya?, donde cada uno de los circuitos, cada uno digamos, de los circuitos que forman parte de este sistema en paralelo, tiene una válvula 1, el que está hacia la izquierda, ¿cierto?, tiene la válvula 1, tiene la válvula 2, todos, digamos, en este caso, el circuito de bombeo número 1, ¿ya?, o del subsistema de bombeo número 1, está en serie, ¿ya? Están en serie, digamos, cada uno de sus componentes, ¿ya? En que necesariamente la falla de cualquiera de ellos va a significar, ¿cierto?, que por lo menos, ese subsistema, ¿ya?, no va a proveer de la agua necesaria para el tanque 1, ¿ya? Y el circuito serie 2, en que ambos, entre el circuito serie 1 y el circuito serie 2, configuran, ¿cierto?, un circuito en paralelo, está conformado por la válvula 3, la bomba 2 y la válvula 4, los cuales, ¿cierto?, alimentan un tanque, el tanque T, que también el tanque T tiene dos tapones, el S3, que está en la parte inferior, y el S4. ¿Cuál es la función principal de este sistema? Es mantener el nivel del agua por encima de cierto nivel en el tanque T, ¿ya? Esto puede ser, y esta es una aplicación característica para proveer de agua, ¿cierto?, en los edificios. ¿Cuál es la falla funcional? La falla funcional es que ocurra una falta de agua en el estanque T. Las torres de enfriamiento también en lo que es la industria petrolera funcionan de una manera similar también. Entonces, la falla de C1 abierta ocurre, ¿cierto?, cuando el sistema
o sea, si S1, ¿cierto?, que es el tapón inferior del estanque cisterna, falla cuando el sistema cree que hay agua cuando no hay. Es decir, el tapón S1 está abierto y está permitiendo la salida de agua, y el sistema cree que hay agua cuando en realidad no hay. Pero el sistema S1 está abierto. Y otra falla de C1, la falla de C1 cerrado, el sistema cree que no hay agua cuando hay. Es decir, el sistema permanece cerrado aun cuando, ¿cierto?, está la presencia de agua en el estanque. Y la falla de C3, que es el tapón que está en el estanque 3, también es considerada de manera similar a lo que ocurre en el tanque cisterna, ¿cierto? Que la falla de S3 es el tapón que está en la parte inferior. La falla de S3 abierta, el sistema cree que hay agua cuando no hay. Es decir, el tapón S3 está abierto pensando que hay agua y cuando en realidad no hay agua. Entonces eso significa que está en falla. Y la falla de S3 cerrado, el sistema cree que no hay agua, ¿cierto?, cuando hay. Es decir, el sistema S3 debiera estar cerrado, pero el sistema cree que no hay agua cuando hay. Entonces, esa es la condición del problema, entendiendo, ¿cierto?, que la función principal es mantener el nivel del agua por encima de cierto nivel en el tanque T. ¿Ya? Si hacemos la configuración, ahí se ve claramente, ¿cierto?, el cisterna, el tapón, el S1, ¿cierto?, el tapón S2 que nos incorpora dentro de lo que es el análisis. A la salida del cisterna está la válvula de retorno, ¿ya? Posteriormente en este circuito de configuración en paralela, ¿cierto?, tiene dos circuitos series independientes, uno que es el subsistema 1, que está establecido por la válvula 1, la bomba 1, y la válvula de salida de la bomba, que es la válvula 2. Y la configuración del subsistema de bombeo número 2, ¿cierto?, está configurado con la válvula de entrada a la bomba, la número 3, la bomba número 3 y la válvula de salida de la bomba, la número 4, los cuales, ¿cierto?, están alimentando el tanque 3, estanque 3 que tiene también dos tapones, que es el S3, ¿ya?, que es el que está regulando también el nivel de agua, ¿cierto?, y que el estanque no se rebase. Y también el tapón número 4. Cada uno de ellos, ¿cierto?, tienen una probabilidad de falla de cada uno de esos sistemas. Ahora, el diseño del árbol lógico, es decir, el FTA, parte, ¿cierto?, con lo que es una falla del agua en el estanque T, es decir, una falta de agua en el estanque T, el cual, si uno lo analiza, ¿cierto?, se puede dar por básicamente 5 tipos de falla que se pueden presentar, ¿ya? Cada una de ellas prácticamente el hecho que falle uno de estos elementos, uno de estos componentes va a significar, ¿cierto?, la falta de agua en el estanque T. Y una de ellas, ¿cierto?, es la falla S1 en abierto, que significa que la falla en abierto significa que el sistema cree que hay agua cuando en realidad no hay. Y también el caso similar de la falla de S1 en abierto, cuando el S1 es el tapón, ¿cierto?, del tanque cisterna, donde, y si es en abierto, el sistema, ¿qué es lo que cree? Cree que hay agua cuando no lo hay. Otra falla que puede hacer, ¿cierto?, que
cuya consecuencia es la falta de agua en el tanque T, es la falla del sistema de bombeo. En la falla del sistema de bombeo se tiene que dar, ¿cierto?, en una condición que deben fallar y de manera paralela, ¿cierto?, tiene que fallar el subsistema 1 como el subsistema 2, que es el análisis posteriormente que se hace a posterior, ¿cierto?, y que es un análisis con el operador lógico de entrada AND, que tienen que fallar tanto el subsistema de bombeo 1 como también fallar el subsistema de bombeo 2 para que ocurra esa falta de agua. Pero, ¿cierto?, como estamos analizando, ¿cierto?, este operador lógico OR, que puede fallar el S3 en abierto, el S1 en abierto, o fallar el sistema de bombeo, o puede fallar también la válvula de retorno en abierto, o también la baja en el nivel del estanque cisterna me puede significar también, ¿cierto?, que yo no tenga o que tenga falta de agua en T, ¿ya? Pero si nos vamos, ¿no es cierto?, dentro de este árbol lógico, por la falla en el sistema de bombeo, para que falle el sistema de bombeo, se tiene que dar, ¿cierto?, el hecho de que falla el subsistema de bombeo 1 y también, ¿cierto?, tiene que darse, como es en paralelo, ¿ya? Si uno de ellos dos sigue funcionando, yo no voy a tener falta de agua en T, pero para que ocurra la falta de agua, se tiene que dar la situación que tiene que fallar el subsistema de bombeo 1, como también el subsistema de bombeo número 2. El subsistema de bombeo número 1, al igual que el subsistema de bombeo número 2, ¿ya? Están mandatados con un operador lógico del tipo E, o, es decir, que falle la válvula 1 en cerrado, que falle la bomba 1 o que falle la válvula 2 en cerrado, es decir, que cualquiera de estos elementos que falle me va a significar una falla en el subsistema de bombeo número 1. Al igual, ¿cierto?, cualquiera de los componentes, ya sea la válvula 1, la válvula 3, la bomba 2 o la válvula 4, cualquiera de estos elementos que fallen me va a significar la falla del sistema de bombeo número 2. Para que ocurra la falla del sistema de bombeo en general, tienen que fallar ambos subsistemas, es decir, este es un sistema que está configurado de forma paralela, es decir, ¿cierto? La probabilidad de falla de un sistema en paralelo es menor que si este sistema solamente fuera en serie. Entonces, esta es un ejemplo de aplicación de lo que es el FTA, el árbol de falla, donde posteriormente, ¿cierto?, yo quiero calcular y de esta manera determino, ¿cierto?, de manera estocástica la probabilidad de falla del conjunto. Aquí se presentan, ¿cierto?, y se dan por conocida las probabilidades de falla que se muestran en el cuadro superior a la derecha, donde se muestran, ¿cierto?, que la probabilidad de falla de los tapones, ¿no?, es 1,2 por 10 a la menos 5. Se muestra también, ¿cierto?, lo que es la probabilidad de falla de cada una de las válvulas, que es 5,0 por 10 a la menos 4. Y la probabilidad de falla de cada una de las bombas, que es 2,5 por 10 a la menos 3. La probabilidad de falla de la válvula de retorno, que es 2,1 por 10 a la menos 2. Y la probabilidad de falta de agua, ¿cierto?, en el estanque cisterna, que es 4,0 por 10 a la menos 4. Entonces, entendiendo, ¿cierto?, que estas probabilidades de falla se obtuvieron también de manera estocástica, ¿cierto?, y basado en lo que es el historial de falla en el contexto operacional donde están operando estas bombas, o en su efecto, ¿cierto?, esto puede obtenerse por la vía de ensayos de laboratorio, ¿ya?
también pueden obtenerse estas probabilidades de falla, donde uno simula un contexto operacional y bajo ese contexto operacional hace las pruebas y va determinando, ¿cierto?, las probabilidades de falla por separado de cada uno de estos componentes, ¿ya? Pero como he señalado, ¿cierto?, estas pruebas realmente no son fáciles de desarrollar. Ahora, nosotros tenemos algunos manuales, el OREDA, básicamente, y en el manual OREDA hay varias referencias con respecto a las probabilidades de falla de los componentes, ¿ah? Ahora, son probabilidades de falla genéricas, ¿ya? Y que de alguna manera hacen relación a un contexto operacional, pero la realidad, ¿por qué resulta complejo y resulta caro todo lo que es el RBM? Porque la determinación de estas probabilidades no es algo sencillo, no es algo fácil, y de la buena determinación de estas probabilidades va a depender, ¿cierto?, de cómo yo haga las estimaciones de falla de los sistemas y pueda hacer las intervenciones en el momento apropiado. Porque de otra manera, si yo tengo malas estimaciones de probabilidades y no puedo determinar bien la probabilidad de falla del sistema, ¿cierto? Evidentemente, esto me puede significar que yo no aborde en el momento adecuado una falla de un componente y esto puede agatillarme en una falla que sabemos que en este caso son del tipo catastrófica, ¿no? Es por eso que se requiere, ¿cierto?, de personal bien capacitado, se requiere de protocolos, ¿cierto?, y se requiere de sistemas de información adecuados para poder determinar tanto las probabilidades de falla como las consecuencias de la falla, de tal manera que la evaluación del riesgo sea la adecuada. Entonces, basado en estas probabilidades, que suponemos, ¿cierto?, que están de acuerdo al contexto operacional donde se está desarrollando este proceso, yo puedo calcular, ¿cierto?, la probabilidad de falla tanto del subsistema 1 de bombeo, que es igual, ¿cierto?, a la probabilidad de falla del subsistema de bombeo número 2, ya que son los dos sistemas que están en paralelo. Y que en este caso, dado que la configuración es también de cada uno en particular es en serie, ¿cierto? Y que está la válvula 1, la bomba, y está la válvula número 2, el cálculo que yo hago, ¿cierto?, para determinar la probabilidad de falla del subsistema de bombeo 1 como también del número 2, es multiplicando, ¿cierto?, la probabilidad de falla de la válvula que está antes de la bomba, en cualquiera de los dos casos, que corresponde a un valor, ¿cierto?, de acuerdo a la tabla, de 5,0 por 10 a la menos 4, más, ¿cierto?, la probabilidad de falla tanto de la bomba número 1 como de la bomba número 2, que corresponde a un valor de 2,5 por 10 a la menos 3, de acuerdo a la tabla, y más la probabilidad de falla de la válvula que está posterior a la bomba, que está en la salida de la bomba, ¿cierto? Que corresponde también, al igual que la válvula número 1 o la válvula número 3, corresponde al 5,0 por 10 a la menos 4, lo que nos da, ¿cierto?, una probabilidad de falla de cada uno de los subsistemas igual a 35 milésimas, ¿ya? Esa es la probabilidad de falla de cada uno de los subsistemas de bombeo. Pero como nosotros vimos, ¿cierto?, que esto tiene una configuración del tipo paralelo, ¿ya? Yo tengo que determinar la probabilidad de falla de lo que es el sistema de bombeo. ¿Te queda claro ahí, Martín, cuál es la probabilidad de falla de cada uno de los subsistemas y por qué yo debo calcular la probabilidad de falla del sistema de bombeo? Martín.
Porque tienen que fallar ambos para que se produzca la Porque falla. tienen que fallar ambos, Ujú. ¿cierto? Y porque es una configuración en paralelo, ¿cierto? Con un operador lógico y yo lo que tengo es que para calcular la probabilidad de falla del sistema de bombeo tengo que hacer la multiplicación de las probabilidades de falla de cada uno de los subsistemas. ¿De acuerdo? Sí, ¿Ya? Entonces lo que nos da que eso es, a ver, tenemos décima, centésima, milésima, décima. Esto nos da 1225, 100 milésimas. Esa es la probabilidad de falla, ¿cierto? De lo que es el sistema de bombeo en su configuración paralela. ¿Ya? Entonces, ahora, la probabilidad de falla, de falta de agua en el estanque T, ¿ya? Uno lo podría ver como una configuración serial, estableciendo, ¿cierto?, el sistema de bombeo como una caja negra, como uno solo. Por lo tanto, yo qué es lo que tengo que evaluar para, con, digamos, como en una configuración en serie, yo lo que tengo que hacer es la suma de las probabilidades, donde la probabilidad de falta de agua en T, ¿ya? Está dada por la falla de la válvula de retención, ¿ya? Que es la que está a la salida del estanque cisterna, y ese tiene un valor de 2,1 por 10 a la menos 2, más la probabilidad de bajo nivel en el cisterna, que está dada, ¿cierto?, también en la tabla, tiene un valor de 4,0 por 10 a la menos 4, más la probabilidad de falla del tapón S3 en abierto, que es el tapón del estanque T, y que vimos que tiene un valor de 1,2 por 10 a la menos 5, más la probabilidad de falla del sistema de bombeo, que fue el que calculamos recién, ¿cierto? Que es 1225, 100 milésimas, ¿ya? Eso, al sumarlo, ¿ya? Y multiplicarlo por 100, me da que la probabilidad de falla la probabilidad de falla por falta de agua en el estanque T es de un 2,14%. Esa es la probabilidad de falla por falta de agua en el estanque T. ¿Ya? Y eso que vimos, ¿cierto? Que no sé si lograste seguirme, es una aplicación del FTA, ¿cierto? Y es el cálculo de probabilidades estocásticas que se usa, ¿cierto? Para determinar los riesgos de falla en los distintos sistemas. Ahora tú puedes apreciar que este es un sistema simple, entonces hay sistemas dentro de los procesos en cualquier industria, ¿cierto? Y particularmente en la industria del petróleo, que son bastante más complejos de configurar que este que nosotros pudimos desarrollar ahora. Y la otra dificultad, ¿cierto? Tiene que ver con la determinación de las probabilidades de falla de cada uno de los componentes de los circuitos. De tal manera de que la probabilidad de falla que yo obtenga, ¿cierto? Estos 2,14% representen adecuadamente, ¿cierto? El nivel de probabilidades de falla y yo puedo hacer una evaluación del riesgo lo más próximo, ¿cierto?, a lo que yo requiero. ¿Me lograste seguir, Martín? sí. ¿Ya? Igual tengo que darle una vuelta para repasar lo que No, son los conviene, hay símbolos, que pero revisarlo, ¿cierto? ujú. Ahora, es conveniente, ¿cierto?, que si tú te vas a enfrentar a una situación de este tipo, hacer un buen ejercicio y ejercitarse con respecto a la forma como uno configura el FTA, ¿cierto? Y como te digo, el cuidado es que las probabilidades que yo tenga sean representativas del contexto operacional donde me estoy desenvolviendo. ¿Mm? Ahora, nosotros hablamos, ¿cierto?, del RBM y también
yo te señalé que aquí vamos a ver con mayor detalle todo lo que es el RBI. El RBI es inspección basada en riesgo y utiliza también para su aplicación esta misma metodología, ¿cierto?, en cuanto a determinar los niveles de riesgo de las áreas a inspeccionar, que es las probabilidades de falla por la consecuencia de falla. Esta metodología, el RBI, permite la evaluación y desarrollo de planes de inspección, ¿ya?, de monitoreo, ¿cierto?, ¿ya?, y mantenimiento de las instalaciones en base a los resultados obtenidos de un estudio exhaustivo de riesgo. O sea, aquí vemos, ¿cierto?, tú has logrado apreciar lo que significa una parte del estudio de lo que son las probabilidades para llevar adelante, ¿cierto?, un estudio exhaustivo de los riesgos asociado a cada uno de los sistemas o a cada uno de los equipos que forman parte del proceso. ¿Ya? El surgimiento del RBI fue desarrollado por el American Petroleum Institute, ¿ya?, el Instituto del Petróleo Americano, y se encuentra escrita, ¿cierto?, en una serie de normas API, entre las normas del Instituto de Petróleo Americano, entre las cuales cabe destacar la norma API, la 580, que es la de inspección basado en riesgo, y la API y 581 de inspección basado en riesgo, que es la fuente de recursos documentales básicos, básicamente para lo que es la aplicación de lo que es el RBI. Que tiene su origen, como lo señalamos, en el American Petroleum Institute o el Instituto de Petróleo Americano. Si tú quieres mayores detalles sobre la 580 y 581, Martín, estas se encuentran en la web. Tú pones API 580, API 581 y tú vas a encontrar todos los documentos necesarios, ¿cierto?, para poder llevar adelante la aplicación de esta inspección basada en riesgo. ¿Para qué sirve? Sirve para identificar, evaluar y definir los riesgos, ¿ya? Es lo que hacemos, ¿cierto?, con la aplicación de la ISO, con el protocolo que aprendimos, ¿cierto?, para aplicar el RBM. Identificar, evaluar y definir los riesgos en el contexto operacional correspondiente, ¿no?, y riesgos industriales que se pueden deber a la corrosión, lo que hablábamos del riesgo del contexto operacional, y fracturas por exceso de tensión, que pudieran poner en peligro la integridad de los equipos, tanto presurizados como estructurales. Tanto la RBM como la RBI abordan los riesgos que se pueden controlar mediante inspecciones y análisis adecuados. La inspección basada en riesgo puede reducir el riesgo de falla de alta consecuencia. Mejora la rentabilidad de los recursos de inspección y mantenimiento, porque yo, de alguna manera, los beneficios que obtengo, ¿cierto?, al aplicar estas herramientas me permiten, ¿cierto?, mejorar esa rentabilidad. Estamos en la hora. Vamos a terminar y nos vamos, Martín. Proporciona una base para la transferencia de recursos a equipos de mayor riesgo, es decir, me genera las condiciones para yo transferir recursos, ¿cierto?, y la justificación necesaria para que los esfuerzos y recursos los lleve a aquellos equipos que son de mayor riesgo, donde las consecuencias pueden ser catastróficas o inaceptables. Nos permite medir y comprender los riesgos asociados a los programas de inspección en curso. El análisis de riesgo realizado permite identificar los componentes que más influyen en los riesgos de la instalación, a objeto de focalizar en ello los esfuerzos de inspección y definir el programa óptimo de inspección en función de su influencia en el riesgo, determinándose el alcance, la periodicidad y las técnicas de mantenimiento a aplicar. Este es el procedimiento que ya lo vimos con algún grado de detalle, ¿cierto?, para lo que es la aplicación del RBI. ¿Qué es lo que se exige? Se debe proveer de un sistema de gestión para el mantenimiento de la documentación, calificación del personal, requerimiento de datos y el análisis de cambio, que es lo que conversábamos recién. Debe proveer un método documentado para la determinación de la probabilidad de falla, así también para lo que es la consecuencia de las fallas.
debe proporcionar una metodología documentada para lo que es la gestión de riesgo a través de la inspección y otras actividades de mitigación. Las directrices también sugieren los resultados esperados. Se debe generar una clasificación de riesgo de todos los equipos evaluados, se debe generar un plan de inspección detallado de cada ítem, incluido en los métodos de inspección, la cobertura y la periodicidad. Se debe dar una descripción de la actividad de mitigación de riesgos. Eso es, Martín, todo lo que tiene que ver con el RBM. Si tú quieres profundizar, como te digo, interesante irse a las normas, a las API 580 y 581. ¿Alguna consulta? No por el momento. Ok, Martín. Nos estamos viendo en la tarde, donde vamos a iniciar, ¿cierto?, el desarrollo de lo que es el RCM. Nos vemos en la tarde. Chao. Chao, Martín.